Hola, soy Nancy Moreno, psicóloga, y estás en Vimes Live. Hoy te invito a un viaje de autoconocimiento para descubrir algo que influye más de lo que imaginas en tu vida. Sí, tu estilo de apego. El apego es el vínculo emocional profundo que desarrollamos desde que somos bebés con nuestras figuras de cuidado, normalmente de nuestros padres o los cuidadores principales, ¿verdad? Este vínculo no solo marca cómo nos relacionamos con ellos en la infancia, sino que crea como la base de nuestras relaciones en la adultez, con nuestra pareja, con nuestras amistades, con nuestros hijos, compañeros de trabajo e incluso con nosotros mismos. El apego es como el suelo para un árbol cuando es firme, cuando es nutritivo, consistente. Las raíces crecen profundas y seguras. El tronco se eleva fuerte y las ramas se expanden hacia la luz y el árbol puede florecer y dar frutos, incluso en medio de las tormentas, porque sabe que su base lo sostiene. Pero cuando el suelo es inestable o pobre, las raíces dudan, se aferran de forma desesperada o por miedo a perderlo todo, pues no se expanden. El árbol sí sobrevive, pero no crece con plenitud. En terapia, nuestro trabajo es fortalecer ese suelo interno para que ya no dependas del clima, no dependas de otras raíces o de la incertidumbre externa, sino que sepas que la tierra que te sostiene está dentro de ti. Gracias a los psicólogos John Bowlby y Mary Ainsworth, hoy sabemos que según la calidad de nuestras experiencias tempranas desarrollamos patrones de apego que condicionan nuestras relaciones futuras, ¿verdad? Aquí viene lo importante, reconocer tu tipo de apego. No es para etiquetarte, sino para que comprendas mejor, para que sanes y te liberes de patrones que te limitan. Escúchalos con atención e identifica si alguno de estos describe tu manera de relacionarte. Tenemos el apego seguro, el apego ansioso o ambivalente, el apego evitativo o distante y el desorganizado. Comencemos con el apego seguro. Vamos a ver características principales, de dónde se origina y algunos ejemplos en la vida adulta para poderlo identificar. Las características del apego seguro es que la persona se siente cómoda con la intimidad y la independencia. Es decir, confía en sí mismo y en los demás. Expresa y recibe afecto con naturalidad. Respeta límites, los propios y los ajenos. ¿De dónde viene este apego? De una infancia con amor constante, de una disponibilidad emocional y límites claros. ¿Cómo lo podemos evidenciar en la vida adulta? Porque la persona mantiene relaciones equilibradas, buena autoestima, tiene la capacidad de afrontar rupturas sin perder su identidad, ¿verdad? Puede disfrutar tanto de su pareja como de su propio espacio. Por ejemplo, disfruta en pareja, pero no depende de ella para sentirse completa. Continuamos con el apego ansioso o ambivalente. Como característica principal está el miedo al abandono, también la necesidad frecuente de validación, la sensación de dar más de lo que recibe y una tendencia a la dependencia emocional. Viene de cuidadores inconstantes, a veces afectivos y presentes y otras veces fríos y distantes. Se evidencia en la vida adulta porque la persona busca pruebas constantes de amor. Se angustia si no recibe respuesta inmediata. Tiende a los celos y a la inseguridad. Por ejemplo, revisa siempre su teléfono esperando que le hayan dado respuesta. Y si eso no pasa, la ansiedad lo toma por completo. Esa es una característica muy evidente. Seguimos con el apego evitativo o distante. Las características principales es que la persona valora en exceso la independencia,
se le dificulta abrirse emocionalmente, evita compromisos profundos y minimiza las emociones y los problemas. Viene de crianzas donde las emociones no eran aceptadas, eran minimizadas e ignoradas, y se evidencia en la vida adulta porque la persona se aísla ante un conflicto, le cuesta pedir ayuda, se aísla, no habla de sentimientos. Este apego desorganizado, que es el cuarto, es una mezcla de apego ansioso y evitativo, porque desea el amor pero le teme. Tiene relaciones inestables y caóticas. Hay mucha confusión emocional. Viene de infancias con trauma, negligencia o abuso. Y se evidencia en la vida adulta porque la persona busca cercanía pero luego se aleja. Tiene cambios bruscos de ánimo, contradicciones entre lo que quiere y lo que hace. Cuando no conocemos nuestro estilo de apego, buscamos afuera lo que no trabajamos por dentro. Es como caminar con los ojos vendados. Todo esto en el terreno de las relaciones. No entendemos por qué reaccionamos como reaccionamos, ni por qué siempre terminamos en el mismo tipo de relaciones o de situaciones dolorosas, y podemos elegir parejas que activan nuestras heridas emocionales. Inconscientemente las buscamos. Llegamos lejos a saber que nos lastiman, pero es algo inconsciente. Nos saboteamos las relaciones que de pronto también pueden ser saludables por miedo al abandono o por miedo a la intimidad. Nos lleva a alejarnos justo cuando alguien nos trata bien. Dependemos muchísimo de factores externos para sentirnos seguros o valiosos, porque creemos que nuestro valor depende de la aprobación, del afecto o de la atención de los demás. Pero cuando lo reconocemos, practicamos la autocompasión, entendemos nuestras reacciones, rompemos patrones que se repiten desde la infancia, elegimos relacionarnos de una forma que nos nutra, no que nos desgaste. Practicamos la autocompasión y entendemos nuestras reacciones, rompemos patrones que se repiten desde la infancia, elegimos relacionarnos de una forma que nos nutra, no que nos desgaste, y fortalecemos nuestra autoestima, porque si sabemos cómo amamos y cómo nos relacionamos, nos ayuda como un mapa para no repetir esos caminos, porque practicamos la autocompasión y entendemos todas nuestras reacciones, dejamos de juzgarnos y empezamos a cuidarnos. Aunque al principio se sienta un poco incómodo, elegimos relaciones que nos nutren en lugar de las que nos desgastan. Priorizamos vínculos que sumen a nuestra paz. Fortalecemos nuestra autoestima, ya que no dependemos de la mirada externa para sentir que valemos. También conocer ese estilo de apego es como encender una luz en una habitación oscura. No cambia la habitación, pero te permite moverte con seguridad. Y esta vez, elegir la salida que te lleve a un lugar mejor. Recuerda, la conciencia sobre el apego nos devuelve el poder de elegir cómo amar y cómo permitir que nos amen. La buena noticia es que sí se puede transformar el estilo de apego. Eso se llama apego seguro ganado y se logra trabajando en ti y en tus relaciones de forma consciente. Eso se llama apego seguro ganado. Eso se llama apego seguro ganado y se logra trabajando en ti y en tus relaciones de forma consciente. Podemos empezar por observar tus patrones sin miedo, sin juzgarte, reconocer tus necesidades emocionales, aprender a comunicarte de manera asertiva, buscar apoyo terapéutico si es posible,
practicar la autoaceptación y el autocuidado. No importa de dónde vengas ni qué hayas vivido. Mereces vínculos estables, nutritivos y amorosos. Trátate con la misma ternura que quizá te faltó en la infancia. Recuerda, sanar el apego no es borrar tu historia, es aprender a escribir un nuevo capítulo. Gracias por acompañarme y si esta información te dio claridad, compártela con alguien que la necesite. Y recuerda, en Vimes Life caminamos juntos hacia una vida emocionalmente más consciente y libre. Hasta pronto.